es que la Corte Internacional de Justicia, mis queridos alumnos digitales, y esto cualquier abogado especializado en derecho internacional se los puede confirmar. La facultad de la Corte Internacional de Justicia de la ONU es legislar y es también conocer de las diferencias entre los estados, entre los gobiernos. Cuando los gobiernos aceptan someterse a su veredicto, los estados parte. Pero la Corte Penal Internacional es otra cosa. La Corte Penal Internacional tiene la facultad de perseguir, primero de definir, de legislar, de regular y de perseguir los crímenes de guerra, de lesa humanidad, los crímenes contra la humanidad y los crímenes de genocidio, que el genocidio también es visto como un crimen de guerra. Entonces, para que no se me confundan, la Corte Penal Internacional persigue a funcionarios en activo o a exfuncionarios de gobierno que hayan cometido crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, crímenes de lesa humanidad, crímenes de genocidio. Entonces, por eso ahora Estados Unidos está con la cantaleta de que va a llevar a Vladimir Putin a la Corte Penal Internacional, es decir, la que persigue a mandatarios o a exmandatarios, funcionarios de alto nivel que tengan problemas al respecto. Así que por eso, mis queridos alumnos digitales, cuando ustedes escuchen en la radio, en el periódico, vean o lean que alguien dice, ay, es que ¿por qué a este presidente no lo llevan a la Corte Internacional de Justicia? Porque a la Corte Internacional de Justicia no llevan a las personas, las llevan a la Corte Penal Internacional, que es la que se encarga de observar y de castigar los crímenes de guerra, de genocidio, de lesa humanidad y contra la humanidad en general. Por eso, Estados Unidos quiere llevar a Putin ante la Corte Penal Internacional, pero Rusia revocó su firma en noviembre del año 2016 del Estatuto de Roma, que es la base legal que creó la Corte Penal Internacional, y ello pues hace que Rusia esté fuera de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, porque además Rusia no había ratificado este tratado. O sea, se firmó, pero no lo ratificó, y en 2016 revoca, es decir, invalida la firma que había dado años atrás. Y no lo hizo por la simple y sencilla razón de que tampoco lo hizo China, tampoco lo hizo Israel y tampoco lo hizo Estados Unidos, para irnos entendiendo. ¿Sí me explico? Entonces, técnicamente, la Corte Penal Internacional no tiene jurisdicción sobre China, sobre Israel, sobre Estados Unidos, incluso sobre la India, que tampoco ratificó, y Rusia, bueno, que revocó su firma en 2016, tampoco tendría que hacerlo. La Corte Penal Internacional decidió iniciar una investigación contra Estados Unidos por sus crímenes en Afganistán. Sí, sí, sí. Recuerden ustedes que Joe Biden, el actual presidente de Estados Unidos, cuando era senador de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, él abiertamente y con muchísimo orgullo dijo, yo aprobé la invasión contra Afganistán y también yo aprobé contra Irak, yo. Wow. Y si Israel no existiera, tendríamos que inventarnos un Israel nosotros. Esto lo dijo don Sleepy Biden abiertamente. Entonces, Putin no está bajo la jurisdicción de La Haya. Pero aquí les va un dato curioso. Nada más porque dime de qué presumes y te diré de qué careces. La Corte Penal Internacional decidió iniciar una investigación en contra de Estados Unidos por sus crímenes en Afganistán hace algunos meses. Washington, desde la Casa Blanca, respondió en 2020. Todavía estaba Donald Trump retirándole la visa a los investigadores de la Corte Penal Internacional. Es decir, todo aquel funcionario, abogado, magistrado al que la Corte Penal Internacional facultó para conocer del caso de los crímenes en Afganistán, el Estados Unidos en aquel momento de Donald Trump le retiró la visa y los sancionó económicamente a los investigadores. Y hasta el fiscal encargado del caso también, que en este caso era una mujer.
que se quedó sorprendidísima porque decía que era inédito que un estado te sancionara por hacer tu trabajo. ¿Sí me explico? Entonces, de pronto ahora nos salen como muy puristas y dicen, vamos a llevar a Rusia contra a la Corte Penal Internacional. Y uno se pregunta, ustedes van contra todo sentido lógico, porque ustedes mismos, cuando la Corte Penal Internacional en 2020 intentó conocer de los crímenes de guerra de Estados Unidos en Afganistán, les quitaron la visa a todos los miembros o investigadores y a la fiscal del caso, sancionaron económicamente a la Corte Penal Internacional, es decir, la atropellaron por completo, pero casualmente a esa corte que ustedes humillaron, ahí sí quieren llevar a Vladimir Putin. Es decir, ustedes que tienen crímenes probados, no los llevan, pero quieren llevar al otro, al que les conviene llevar. Bueno, la Asamblea de los Estados parte, que supervisa la Corte, llegó a explicar que la situación no tenía precedentes. Nunca un país había sancionado al tribunal creado con tratados internacionales para conocer de crímenes de guerra y no hubo ninguna condena general a Estados Unidos, ni en los medios de comunicación se hicieron campañas contra Estados Unidos, ni dijeron Estados Unidos, además de no reconocer el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, no hicieron campaña. Yo no vi campañas, ustedes no vieron campañas. ¿Sí me explico? Entonces, ahora estos mismos quieren llevar a Vladimir Putin al tribunal que ellos mismos atropellaron en 2020. De hecho, en septiembre del año pasado, en septiembre del 2021, el fiscal principal de la Corte Penal Internacional aseguró que está intentando obtener la aprobación de Estados Unidos para reanudar su investigación sobre Afganistán, sobre crímenes de guerra cometidos por su ejército. Pero dicen, esta vez queremos, esta vez queremos que Estados Unidos nos dé permiso porque ya no queremos que nos quiten la visa y que nos sancionen económicamente. Así que como ven, pues es la hipocresía andando y justamente por esa hipocresía andando, el expresidente de Bolivia, Evo Morales, que no se anda por las ramas, escribió un tuit algo molesto, Evo, y dice lo siguiente: de verdad no se anda por las ramas Evo Morales, ¿eh? Biden, presidente del país que más guerras y muertes ha causado en el mundo, ex senador que el 2003 impulsó la invasión a Irak con centenares de miles de muertos, califica al presidente Putin de criminal de guerra. Los únicos crímenes de guerra son provocados por la Casa Blanca. Qué fuerte declaración la de don Evo Morales, pero razón no le falta. Razón no le falta.